Tenemos en total a 18 personas. A las 5:30 de la mañana ingresan 4 personas para limpiar el parque. En la mañana, la verdad, es una gran cantidad de basura lo que se encuentra. Lo que sí me gustaría por los medios, ya que aprovechando este momento, de que, ¿cómo se llaman? Las personas que no están inscritos en la recolección de basura, que se inscriban, porque fíjense de que nos vienen a dejar muchas basuras de casas aquí en el parque, que es lo que nos acumula bastante aquí en la mañana. Ya en la tarde ya es menos, porque ya no nos vienen a dejar esa basura aquí en el transcurso del día, ¿va? La municipalidad también está apoyando bastante con estas mujeres, ya que es apoyo. La verdad sí es un gran apoyo hacia nosotras, porque sí, varias pues no consiguen otro trabajo en otro lado, en la cual ellas por este medio tienen un ingreso en sus casas, ¿va? No ha importado la edad, porque sí tenemos personas ya grandes aquí en este proceso. Y sí. Un mensaje a toda la población para que no tire la basura en los parques y que los cuiden. Igual, pues eso les recomendaría a muchos que sí lo hemos visto, pues de que están comiendo en el parque y nos dejan tirada la basura, y se les ha recomendado, pero de igual manera no, como que no les importara. A nosotros sí nos gustaría de que ellos depositen la basura en los depósitos que están en los parques, ya que se ve muy mal cuando dejan tirada la basura en donde quiera, ¿va? En los jardines principalmente también. La gente les suplicamos diariamente para que ellos sean unas personas muy ordenadas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hacen ellos? Regañarnos, que para eso estamos ganando. Entonces nosotros le hicimos de que lo importante es tener orden para la limpieza y todo. No importa lo que coman, pero que tengan sus bolsitas para echar la basura, y ya nosotros solo la recogemos allí. Si delante nos tiran la basura, y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Recogerla, porque como necesitamos nuestro trabajito, por la gracia de Dios, y es de darle gracias a Dios el trabajo que Él nos ha dado. Y ellos nos dicen, si no tenés basura, no ganás. Está bien, pero entre más limpio esté en los parques, mucho mejor. Si no fuera por ustedes, los parques se mantuvieran sucios. Ay, Dios, si vieran cómo se ha estado estos parques. Solo Dios, que nos ha dado fuerzas y fortaleza para aguantar, porque es cosa muy seria. Dicen que barrer no cuesta, pero empezarlo a hacer sí cuesta. ¿Cuántas veces estamos ciudad y ciudad y terminamos de barrer, al ratito ya está igual? Nosotros, como no quisiéramos que los parques no hubiera basura, pero no se puede con la gente. Personas de las comunidades traen costales, solo los dejan tirados y nos dejan allí las bolsas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Recogerlas y llevarlas.